Sudcalifornianas, sudcalifornianos, les pido su atención para informarles de 3 temas importantes sobre la pandemia. El primero es que, de acuerdo al último corte de la Secretaría de Salud, la tendencia en el número de contagios y fallecidos por coronavirus en el estado continúa creciendo. Los números no dejan lugar a dudas. Solo en junio, los enfermos por COVID pasaron de 225 a 634 al día de ayer, un incremento de 181%. Desafortunadamente, el número de defunciones también se incrementó. Pasamos de 36 registradas al 1 de junio a 67 el día 23. Esto es 31 defunciones más en 3 semanas, un incremento del 86%. El número de camas ocupadas y el uso de ventiladores para la atención de pacientes por COVID también se duplicó. De continuar esta tendencia a la alza, el sistema de salud pública podría enfrentar en muy pocas semanas graves presiones por alta ocupación en detrimento de la calidad de atención, como ha pasado en otros lugares de México y del mundo. De continuar incrementándose los casos, también nos obligaría a detener la apertura de otros sectores económicos o incluso a revertir la apertura de los que han comenzado a operar. Así es que seamos responsables, seamos cuidadosos. No infectarnos depende de nosotros mismos, de guardar la sana distancia, de lavarnos las manos constantemente con agua y jabón, de usar cubrebocas, pero siempre y cuando se haga de manera correcta, y de evitar reunirnos con familiares, con amigos, no asumir riesgos sin sentidos, de cumplir y de exigir que se cumplan los protocolos de higiene en nuestros propios centros de trabajo, pero también de exigir que los cumplan quienes nos proveen algún servicio o en los centros donde consumimos. El bienestar de todas y todos depende de seguir las instrucciones que todas y todos conocemos ya muy bien y de sobra. Cuidemos de nosotros mismos. Haciéndolo, estaremos también cuidando a las y a los demás. Los datos son por demás claros. Tenemos que esforzarnos más en la lucha contra el coronavirus. El segundo anuncio es importante y va dirigido muy especialmente a segmentos de la población que no han tenido la oportunidad de reactivarse desde que inició la pandemia y que por su característica de ser autoempleados, formales e informales, carecen de ingresos. Me refiero a... Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Abrimos este espacio de su noticiero Zona Sur en la mesa de análisis con la primera parte de lo que fue el mensaje que emitió el día de ayer el gobernador del estado, Carlos Mendoza Davis, enfocado precisamente a este incremento que se diera en estos, pues hablan de en 3 semanas, un incremento de 181% de casos de COVID en todo el estado. Habla también de 31 defunciones más en 3 semanas, que representa un 86% más de lo que se había registrado con anterioridad, mientras estábamos aún en la cuarentena sin que se reabrieran, en este caso, las actividades relacionadas con la construcción y las relacionadas con la construcción. Y hoy estamos aquí para hablar ya con más tiempo con el director de Protección Civil, porque la vez pasada tuvo una emergencia que atender y se cortó en este caso pues las acciones que estaban implementando en el Ayuntamiento de Los Cabos, en concreto dentro de su área, precisamente con esta nueva normalidad. Ya escuchamos los datos y pues nos acompaña en la mesa Eric Santillán. Muchas gracias, Cristín, muchas gracias a todos tu auditorio por la invitación y pues bueno, aquí estamos. Y también nos acompaña, está aquí con nosotros nuestro amigo periodista Ignacio Martínez de Jesús de Al Minuto. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y hablando del tema de la nueva normalidad, los invito, antes de empezar con lo que es la mesa, los invito a ver un hecho que ayer nos sorprendió a propios y a extraños y que en cierta parte pues nos indica que si nuestros representantes populares no cumplen con esas medidas que decía el gobernador en su mensaje ayer, que teníamos que incluso exigir como ciudadanos a los que prestan servicios, que en este caso las utilizaran, si los legisladores
las legisladoras no las utilizan. ¿Qué podemos esperar los que somos ciudadanos de a pie? Veamos el video. Diputada presidenta, secretario, consulte a la... Hagan lo que por ley corresponde. Tienen que acatar la ley. Compañeras diputadas, compañeros diputados, vénganse para acá, aquí está la policía, nos van a resguardar. Nosotros tenemos medidas cautelares que sí nos dan. Nada más le pedimos a la policía que se ponga aquí enfrente. Así es. A nosotros nos respeta la sala superior. Pues lo que se acaba de ver es una sesión extraordinaria convocada por 13 diputados y diputadas en el Congreso del Estado, donde ustedes se percataron las imágenes, no todos traían cubreboca, hay de hecho varios legisladores que son adultos mayores y pues en medio del zafarrancho lo que menos importó fue el cuidado. Director, ¿cómo estamos como sociedad? Se suponía que era una nueva normalidad. Y a veces, queramos o no, pues el ejemplo arrastra. Y si estamos viendo ese comportamiento en los legisladores, las legisladoras, pues ¿qué podemos nosotros también esperar? ¿O qué podemos, cómo podemos impactar en la mayoría de la población? Bien, pues mira, es un tema que hemos estado manejando ya con tiempo de antelación. Desde que inició todo lo que fue la pandemia, pues nosotros como autoridades municipales hemos sido muy puntuales en lo que viene siendo los alertamientos, los avisos, los seguimientos, las inspecciones, etcétera. Hemos tratado de estar acortando y de estar trabajando a la par con lo que viene siendo desde la indicación federal, la indicación estatal, en todo lo que son las medidas, precisamente para tratar de hacer que el gran pico que ha sido muy criticado y por eso mucha gente no cree que la enfermedad exista. La curva que no se aplana. Exacto, ¿no? Es la famosa curva que no se aplana. Aquí la cuestión es de que ya llegamos a un pico en el cual, en lugar de entrar en una meseta corta que mucha gente pensaba, iba a bajar para finales de mayo, principios de junio. Hemos tenido buena respuesta, pero no la que nosotros quisiéramos, y eso ha estado haciendo que la meseta, en lugar de caer en lo que es junio, se mantenga en una línea recta, todavía lo que es la situación del semáforo, que ese es el tema que hemos tratado desde un principio. Hoy en día sí te puedo decir que después de que se hizo el cambio del semáforo de la fase 6 a la fase 5 y se libera el 1 de junio la construcción y después prácticamente el 10 de junio se libera lo que viene siendo actividades turísticas, en este caso, en el estricto caso de la hotelería y funciones que acompañan el 15 de junio, perdón, y funciones que acompañan, que pueden ser restaurantes, que se cambió completamente el giro, ya hubo varias modificaciones. Ya nosotros como autoridad
le estamos dando el seguimiento pertinente, pero ya depende completamente de la comunidad hacer caso. Lo visto en el video, sí es, como dicen por ahí, es una pena ajena, porque precisamente un legislador que es un representante de una sección o de una parte del, digamos ahorita, del territorio local, como Estado, estamos viendo que, bueno, pues están trabajando directamente sin ninguna medida de prevención. Aquí la cuestión ya viene siendo completamente cultural. Y es algo que nosotros hemos estado diciendo, hemos sido muy repetitivos en ese sentido. Ya ahorita depende 100% de la comunidad el meternos el chip y ya vámonos al autocuidado. Ya la autoridad ya hizo lo que tenía que hacer, se está haciendo lo que se tiene que hacer, pero ya depende completamente de la gente cómo lo está tomando, cómo lo está respondiendo y las acciones que debe tomar la misma gente. Sí. Lo que quedó claro de parte de Cristina es que no le sorprendió los golpes y los empujones que hubo en el Congreso del Estado. No el que no trajeran el cubrebocas, sino lo que pasó ahí, ¿no? Que es lo más lamentable que los encargados del Congreso del Estado, que fueron elegidos por el pueblo, pues así legislen, ¿no? Es hablar de una nueva normalidad. Se supondría que tendríamos que haber regresado como mejores seres humanos. Exacto. Más conscientes de que lo que yo haga va a impactar al de al lado, o si yo me cuido es porque lo voy a cuidar a él, lo voy a cuidar a usted, lo voy a cuidar a todos, o sea, se supondría que era generar una nueva conciencia. Así es. Ahora, hay que tomar en cuenta que ahorita nosotros, bueno, pues estamos tomando lo que viene siendo la mecánica de lo que es la resiliencia que nosotros ya debemos de tener como comunidad. O sea, ¿cuál va a ser nuestro comportamiento a partir de que empezamos con la pandemia y cómo vamos a salir adelante con la pandemia más los eventos que ya vienen, ya se están augurando? Hay que recordar que estamos en una temporada ciclónica, en lo cual ya empezamos entonces a conjugar muchas otras cosas, y ese es el chiste de la resiliencia, el cómo me impacta y cómo voy a salir adelante. Y es ahí precisamente donde ya nosotros tenemos que apegarnos a lo que viene siendo la conciencia. Pues como tú dices, la nueva normalidad no tiene nada de nueva y sobre todo no tiene nada de normal porque cambió completamente. Nos hemos vuelto un tanto, como comunidad, un tanto más defensivos, y esto pues parece ser que estos son los resultados. Ya estamos muy sensibles a cualquier situación y ya tenemos ya somos proactivos en ese afán de defender, ya llegamos incluso hasta ser agresores. Entonces, necesitamos que la nueva normalidad sea eso, que nosotros nos veamos como ya una nueva, digamos, generación por situación para salir adelante. ¿Cuál es la realidad ante el COVID en Los Cabos y cuántas camas de hospital todavía hay disponibles? Todavía hay camas disponibles, eso sí te lo puedo decir. Desgraciadamente, bueno, yo no soy la autoridad competente para compartirte esa información, ya viene siendo directamente el área de salud, pero sí te puedo decir que a nivel hospitalario no hemos tenido lo que tanto miedo habíamos tenido como autoridades, que el sistema hospitalario quedara completamente rebasado y colapsado. No hemos tenido ese caso. Sí hemos tenido un número importante en las últimas 3 semanas, y precisamente en el mensaje del Ejecutivo del Estado estaba mencionando que por eso no se iba a hacer el cambio del semáforo de fase 5 a fase 4, que lo íbamos a tener que mantener. Está bien, o sea, podemos mantener todavía una fase 5. Aquí la situación es, tenemos que creer en la enfermedad, tenemos que creer en la situación que estamos. Hay mucha gente que lo hemos vivido en las reuniones y juntas con la comunidad. Sí, sin creer. Ya la comunidad está golpeada económicamente, moralmente, socialmente, físicamente, ya también están golpeados, y es precisamente ahorita donde tenemos que cuidar más para no regresar a una fase 6 y otra vez tengamos que cerrar y blindar el destino. Eso es lo que no queremos. Entonces, sí hay unidad hospitalaria, sí hay camas, sí hay pacientes que están intubados, no el gran número que mucha gente esperaba. Qué bueno. Afortunadamente. ¿No? Eso es bueno, y eso nos ha dado el juego de no colapsar los servicios de salud, y por eso lo hemos estado sabiendo, o sea, sí lo hemos estado sabiendo llevar. ¿Cómo percibes tú en Cabo San Lucas, Nacho? Porque algo que comentábamos antes de entrar al aire era que también como sociedad nos estamos volviendo como, para llamarlo coloquialmente, pone dedos, ¿no? Yo estoy viendo que el de enfrente abrió su abarrotes,
y lo denuncio? ¿Por qué abrió si se supone que todavía no tiene que abrir? Por dar un ejemplo, ¿tú cómo percibes eso? No, de parte de la gente en Cabo San Lucas todavía hay resistencia. Lo que sí hay mucha movilidad en las colonias, ya puedes ver los tianguis, digo, con todo respeto y sin molestar a nadie, ¿no? Pero no hay medida de prevención. Ves la gente vendiendo sin cubrebocas o vete al autobús, 20 traían cubrebocas y como 10 no. Entonces todavía la gente está muy renuente. Sí, y es que, repito... ¿Y puedes sancionar como autoridad? O sea, ¿es conveniente ya? Nosotros podemos poner el dedo con la autoridad correspondiente. Por ejemplo, si estamos hablando de transporte, lo que sí llegamos a hacer es, se pasa a lo que es tránsito municipal y a la Secretaría de Transporte y se aplican las sanciones. Y te lo comento porque nosotros como Protección Civil hemos incluso seguido autobuses y camiones, hablamos a las unidades nos apoyan y emiten las infracciones y las penalizaciones pertinentes. Cuando estamos hablando de, por ejemplo, tianguis, el tianguis es un caso pues, curioso, ahora sí que curioso, ¿en qué sentido? Se convierte de primera necesidad por el material o el producto que llevan. Cuando se hizo, por ejemplo, el tianguis de, si no mal recuerdo que fue el de Palmas, todos se organizaron, pusieron lavamanos, hicieron los filtros sanitarios, se tomaron temperaturas, han estado trabajando un puesto sí, un puesto no. Se contaron con todas las medidas precisamente para poder abrir ese tianguis. Curiosamente, aparece otro tianguis en el cual, no quiero ver moros con tranchetes, pero se abre otro tianguis y es el primer tianguis que se revisa y pues lógico, no cumple con las medidas y se levantan las sanciones. Entonces... Lo desalojaron, ¿no? Con todo. Sí, exacto. Con todo y clientes. Exactamente. Entonces, y puesteros, ¿no? Sí. Hay que tomar en cuenta esto. Si tú eres una empresa en la cual, o un negocio en la cual estás manejando artículos de primera necesidad, nosotros como autoridad tenemos que ayudarte a que cumplas con todas las medidas sanitarias. Si no cumples, automáticamente, pues bueno, va a haber una repercusión. ¿Cuáles son las repercusiones? Mucha gente piensa que Protección Civil llegamos, cerramos y multamos. Eso no lo podemos hacer, nuestro reglamento es muy estricto en el sentido. Se hace el primer apercibimiento, que se habla con el propietario, ya sea del local o del puesto, se solicita que desaloje, se vaya, cierre, arregle su situación y una vez arreglada la situación puede volver a trabajar. Si es reincidente y no arregla absolutamente nada, entonces se hace una suspensión de actividades y ya nosotros podemos empezar a poner las sanciones económicas. Después viene una clausura temporal y después una clausura definitiva. Esos son los pasos que tenemos que llevar a cabo. Entonces, es lo mismo que puede pasar, y lo hemos visto en tránsito con los camiones. Se han hecho sanciones, no nada más la infracción, sino se ha hecho sanción directamente al propietario del autobús por parte de la autoridad competente, no por Protección Civil. Se ha hecho las sanciones a las tiendas que no son de primera necesidad y que han abierto. Y hay otros tipos de negocios en los cuales han cumplido con todas las medidas de seguridad, cabalmente, se pone sobre la mesa con lo que viene siendo las demás autoridades y COEPRIS, y si ellos en determinado momento llegaran a dar un visto bueno, ya será consensuado y será colegiada la decisión. No es una decisión unilateral, eso sí lo quiero poner muy claro, y debe ser una decisión completamente colegiada precisamente para poder hacer liberación. ¿Cuáles son los casos? Hasta ahorita no tenemos ningún caso de ese tipo de decisiones, precisamente por los lineamientos del semáforo que se están manejando. Entonces nosotros como autoridad municipal no podemos hacer una desobediencia con referencia a la indicación del Estado y por eso se manejan las reuniones de la mesa de seguridad los martes y los viernes, y después de esas mesas de seguridad nos reunimos dentro del municipio precisamente para ver cuáles van a ser las acciones de trabajo. ¿Y han aplicado sanciones en esta segunda parte de la pandemia? Sí, se han aplicado. ¿Algunos ejemplos nomás? ¿Perdón? ¿Algunos ejemplos? ¿No? Bueno, aquí yo por cuestiones de la propiedad del nombre y todo lo que conlleva, sí te puedo decir, no las empresas, pero sí te puedo decir que han sido montos fuertes en 2, 3 empresas que violaron francamente lo que fue la contingencia, se les aplicó la sanción, pagaron su sanción y hubo prohibición de lo que era el mecanismo de venta y sin ningún problema, ahorita están trabajando porque ya fueron liberados, pero
en todo lo que fue el proceso, se mantuvieron cerrados. Director, en Cabo San Lucas hay un lugar que señalan una y otra vez y que incluso que tengo entendido violaron los sellos, los rompieron. Este centro de diversión para adultos, Splash creo que se llama, algo así. En las redes sociales ha sido así como que el tema reincidente. ¿Qué es lo que está pasando ahí, director? Porque tengo entendido que son áreas que todavía no deberían de estar operando. Así es. Nosotros estamos siguiendo precisamente todo lo que es el procedimiento. Se han hecho las investigaciones correspondientes y te puedo decir que hubo un día que se hicieron la violación de los sellos y fue por terceras personas, desgraciadamente. Nosotros hemos seguido con todo el procedimiento. Ya se les extendió lo que es la sanción correspondiente, pero no vamos a liberar hasta que no sea liberado en el semáforo, hasta que no sea liberada el giro que ellos manejan. Entonces, ahora sí que de esa parte sí hemos sido muy, muy firmes y muy enfáticos en aplicar lo que se tenga que aplicar y llegar hasta donde se tenga que llegar. ¿Y cómo ve el panorama para la próxima semana? ¿Bajará el número de casos? No, va a seguir al alza. Hay que recordar lo siguiente. El 30 de abril pasaron los 15, 20 días y tuvimos un pico. 10 de mayo. Empieza la bajada, viene el 10 de mayo y continúa. Entonces empezaron los picos a hacer picos translapados. Después se libera la construcción, se libera el turismo y después viene el Día del Padre. Entonces vamos a tener una serie de eventos que van a ser picos significativos. Y para la próxima semana, y probablemente para dentro de 2 semanas, vamos a tener una vez más un aumento que no me gustaría que fuera considerable, pero sí corremos ese riesgo de personas ya positivas al SARS-CoV-2. Aunado a esto, hay que recordar que ahorita lo que es Conagua y la Coordinación Nacional de Protección Civil ya empezaron a prender alertas por un canal de baja presión y una inestabilidad que están al 40 y al 60% en el Pacífico mexicano frente a las costas de Guerrero y Oaxaca, y corremos con el riesgo de que la siguiente semana se presenten lluvias. Entonces, esa es la parte donde ya Protección Civil ya nos empezamos a tronar los dedos y ya nos empieza a preocupar precisamente ¿por qué? Porque vamos a tener un doble trabajo. El cuidar a la comunidad por un ciclón y el cuidar a la comunidad para evitar una infección mayor. Y cuando se llega el caso de los desalojos para llevar a refugios temporales, ¿cómo sabrían quiénes sí, quiénes no? ¿O cómo juntamos todos para allá Es y que va a ser tú un te quedas caos, acá? ¿no? ¿No? O sea, ¿cómo lo harían? Precisamente, ahorita los nuevos protocolos que se están manejando sí va a ser de mucha importancia la cooperación de la gente. Repito, después de todo esto, si no hemos aprendido lo básico en lo que viene siendo relación COVID, no vamos a hacer mucho. El nuevo protocolo me indica que yo tengo que mandar ya no 3 horas antes del evento, sino tal vez 6, 8, 10 horas antes, empezar a invitar a la gente, que la gente se empiece a reunir, van a ser más camiones, va a ser más transporte, significa más gente del servicio médico, más gente de apoyo operativo para los refugios. ¿Por qué? Porque el control lo vamos a hacer desde abajo, desde que salen de su casa y llegan al autobús, y vamos a empezar a hacer las mediciones precisamente para empezar a ubicar gente que tengamos con probable sospecha de una enfermedad. No vamos a hablar COVID, pero ya sabemos cuáles son los signos y síntomas. Personas con sospecha ya vamos a tener que empezarlas a canalizar para un área específica en ese refugio. Entonces son protocolos que ya vamos a tener que empezar a manejar, y desgraciadamente o a lo mejor por lo bueno, o sea, por lo bueno o por lo malo, es algo que es una nueva escuela ahorita, porque el COVID llega para quedarse. Entonces ya son mecánicas que vamos a implementar este año y va a ser la prueba-error. Entonces es ahí precisamente la resiliencia. Vamos a tener que hacer una prueba-error a ver qué nos funciona mejor, precisamente para poder garantizar la salvaguarda de la gente. Y aparte del Boris, bueno, la tormenta tropical Boris y la baja presión, ¿cómo nos pinta esta temporada de huracanes? Atípica, completamente atípica. Hay que recordar que todavía no se decide si el efecto climático es niño o niña, todavía no se decide. Ha sido muy fluctuante, de repente tiende a ser niña y de repente tiende a ser niño, y eso es precisamente lo que nos ha mantenido con mucha expectativa. ¿Qué significa? Ahorita, por ejemplo, lo que es en la franja de lo que viene siendo el trópico está más caliente que el Ecuador, cuando el Ecuador siempre había sido más caliente. Entonces no tenemos ningún evento abajo,
ya se empezaron a hacer los eventos arriba. Y por ejemplo, en el Atlántico empezaron, 2 días antes de la temporada ciclónica, empezaron antes los ciclones. Entonces, ya estamos ya en una temporada típica. Este 2020, de verdad, el que haya dicho 2020, sorpréndeme, esta es la sorpresa. Nos va a llover mucho. Y bueno, estamos esperando a ver qué tal nos va. Pues realmente creo que va a ser algo, pues ¿cómo nos preparamos si no estábamos ni preparados para esta pandemia? Ahora imagínate viviendo una temporada ciclónica donde, pues, ¿a dónde los resguardas a las familias? ¿Cuántas familias ahorita ya son en zona de riesgo? ¿Como cuántas? Todavía el censo se estaba manejando, por ejemplo, el año pasado se manejaban cerca de 35,000 personas, este año se estaban manejando alrededor de los 45 a 50,000 personas. San José y Cabo San Lucas. En todo el municipio. Okay. Pero hay que tomar en cuenta también que después de la pandemia la cantidad de gente disminuyó. Entonces, estamos manejando nosotros un número de aproximadamente 40,000 personas. De ahí es precisamente de donde nosotros estamos partiendo para tratar de hacer una buena proyección y un buen trabajo en prevención, que ese es el tema que a nosotros ahorita nos tiene ocupados, más no preocupados. ¿Albergues suficientes hay? ¿Perdón? ¿Albergues suficientes hay en caso de una emergencia? Sí. Afortunadamente, cuando se hizo la sesión del Consejo Municipal de Protección Civil hace pues ya prácticamente una semana y media, dentro de la misma mesa de trabajo que se hizo, estuvo el representante del Gobierno del Estado, estuvo el coordinador estatal de Protección Civil, así también como representantes de la Secretaría de Educación Pública. Estuvimos trabajando precisamente con el tema y hemos estado haciendo todo lo posible precisamente para poder hacer el incremento de, 1, del capital humano y 2, de lo que viene siendo los refugios. Eso es el punto que más nos interesa ahorita. Pues nos vamos a un breve corte y regresamos, interrumpimos tantito para regresar acá con la entrevista. Créanme que yo me quedo todavía pensando qué va a pasar, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Con los diputados o con quién? Aparte, no, ese es otro tema aparte que merece un programa aparte porque la verdad, más allá de la pena ajena, todavía te sorprende. Hay un dicho que dice que nos merecemos las autoridades que tenemos o los representantes que tenemos y creo que no es el caso de estos representantes, no los merecemos y no me representan en lo personal. Han caído a un nivel que pues no quiero emitir calificativo para no sonar peyorativa, pero desgraciadamente no cumplen con las expectativas que teníamos de esta cuarta transformación, al menos en el Poder Legislativo. Nos vamos a un corte y regresamos aquí en su espacio de Noticiero Zona Sur.
Pues ya estamos de regreso aquí en su mesa de análisis con un tema que realmente me deja temblando, porque no me quiero imaginar, señoras y señores, lo que estamos viviendo en este momento, que son escasas 3 semanas, no lleva el mes que se reactivó el sector de la construcción, y el incremento de casos fue de 181%. No me quiero imaginar cómo será esta pandemia, esta enfermedad en una temporada ciclónica. En medio de mueve gente, llévalas a los salones, que me imagino, director, le preguntaba ahorita en el corte, pues van a sanitizar todas las aulas, ¿no? Va a ser un trabajo muy complejo. Sí, lo comentábamos ahorita fuera del aire. Hay que tomar en cuenta que es toda una logística que ya se tiene que llevar y se está previendo precisamente porque, bueno, necesitamos la preparación de las aulas, necesitamos la sanitización de las aulas, necesitamos la capacitación del capital humano, necesitamos que el servicio médico que esté dentro de los albergues esté completamente equipado y bien preparado para dar respuesta en caso de que tengamos personas con sospecha de COVID, independientemente de alguna otra enfermedad. Necesitamos ser muy puntuales con los tiempos, necesitamos ser muy puntuales con el número de gente que vamos a estar manejando. No podemos ya dejar ahorita nada, absolutamente nada al azar. Entonces, se está moviendo una maquinaria muy grande, lo que sea de cada quien. El apoyo de otras direcciones de toda la 13ª administración ha sido muy, muy grande y muy importante, porque sí hemos contado con todo ese apoyo. Entonces, nuestra titular ha sido muy enfática en el decir, temporada de huracanes, Protección Civil somos todos, y todos le entramos a la batalla, y ha sido un ejercicio completo prácticamente desde el año pasado. Este año nos toca perfeccionar, nos toca modificar por el COVID, y como te digo, va a ser el empezar a emplear, por lo menos en este primer evento que nos llegue, la prueba de error. Por decir, si en un salón, en un refugio antes metían a 100 gentes, hoy como cuántas. Por aforo necesitaríamos meter por lo menos 30%. Okay. De la capacidad total del salón, pero aparte de ese 30% nosotros tendremos que asignar otro por ciento para personas que tengan sospecha de la enfermedad de SARS-CoV-2. Entonces, estamos reduciendo espacios, precisamente las escuelas ya, antes no abríamos 2 salones, probablemente ahora tengamos que abrir 6 salones, ya la mecánica cambia completamente, y precisamente es en respuesta a las necesidades de este año. Entonces, estamos trabajando en esa logística para tratar de hacerlo lo mejor posible con el menor daño posible. ¿Y cuál es la zona, en temporada de lluvia, cuál es la zona más crítica, San Lucas o San José? Bueno, en la experiencia que tengo por los años de vivir acá, sí te puedo decir que San Lucas está muy marcada la zona que es afectable. Corremos desde lo que viene siendo una zona Gastelum, que ya se hicieron los arreglos, ya se han hecho reparaciones, se han hecho pavimentaciones, se han hecho canalizaciones, pero no sabemos cómo es el comportamiento del agua este año. Hay que recordar que muchas veces tenemos el escurrimiento natural, tenemos aparte el lodo, aparte las zonas de invasión que cambian completamente el terreno, y eso, pues bueno, cada año nos hace que, como dicen vulgarmente, ¿no?, nos brinque la liebre muy distinto cada año. En área San José ya también sabemos, zona centro es completamente inundable, la zona de invasión es Ballena y Puerto Nuevo también, que es zona inundable. Conagua hizo unos trabajos en las canalizaciones muy buenas, o sea, lo que sea de cada quien, lo que fue el canal de Puerto Nuevo, el Don Guillermo y Chulavista ha estado haciendo buena ingeniería, pero no hemos tenido la cantidad de agua para decir funcionó. Ahorita el ejemplo es con Liria. Liria nos regaló 630 milímetros de agua, y el estudio que se hizo se tuvo que ir más arriba de ese número precisamente para poder hacer la ingeniería. Ahorita sí te puedo decir, ¿cómo se vayan a comportar los canales? No sabemos. No hemos tenido esa cantidad de agua del año pasado para acá, no la hemos tenido, entonces no sabemos cómo se comporte. Y ese es el punto, es el volado que nos estamos echando. Confiamos en la ingeniería, pero también tenemos que ser preventivos en ese sentido. Como lo que ocurre aquí en el Vado Santa Rosa, donde hicieron el puente, ¿no?, que era para que no hubiera inundaciones, y
Y cada Así que es. llueve, Y que Así es. se supone que ya mejoraron, ¿no? Ahorita Hicieron- se hicieron los arreglos laterales, pero tenemos un problema muy grande. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el titular que se encuentra en La Paz, una de las situaciones que hablaba con nosotros era, si la gente hace la invasión a boca de lo que es el puente, si llegara a haber una cantidad tal de agua, la más grande, arriba de 800 o 900 milímetros de agua, la fuerza del agua va a empezar a debilitar los postes principales, pero hay una zona de las que están invadidas que está libre. Entonces, la fuerza no se reparte igual en el puente y es ahí donde pudiera estar el riesgo. ¿Qué se tuvo que hacer? Precisamente la canalización, tanto a la izquierda y a la derecha, en una se le dio declive y en el otro se le dio canal, precisamente previendo, pero fue igual, la prueba-error. Ahí fue 100% eso. Pues estamos sujetos a la prueba. a la prueba y error, pero tenemos avance ya cuando menos. Y sabemos, o ellos saben cómo atender una emergencia en temporada de lluvia. Pero en este caso, si involucramos ya el tema de salud, ya es Ya es un muy riesgo distinto, más sí. amplio, ¿no? Ya es muy distinto. Ya no es tanto la lluvia o lo que nos va a pasar por la lluvia. Ya no. Es la enfermedad, ¿no? Exacto. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, el año pasado nosotros, bueno, siempre hemos hecho la invitación a la población de tienes que empezar a hacer tus compras para evitar la compra de pánico, ¿no? Los no perecederos, agua, empieza a hacer tus muros de costales con arena, carga una batería, guarda tus papeles, etcétera. Ahora ya no nada más es eso, ahora es cubrebocas, los guantes, el gogle, el protector facial, la sana distancia, mantente en el núcleo familiar cerrado, o sea, si tú estás enfermo, tienes la enfermedad o alguien cerca de ti tiene la enfermedad, vas a tener que cobijarlo. ¿Por qué? Porque ahora sí que es tu gente y vamos a tener que trabajar con ya los núcleos muy distintos a como siempre se habían trabajado. Entonces, ya no nada más es el guardar los papeles, sino también es tener un cubrebocas de sobra o 2 cubrebocas de sobra, más el que traemos puestos, porque no sabemos cuánto tiempo vayamos a estar así. Director, ¿y aquí no valdría la pena aplicar a lo mejor algún, como le hacen en los sismos, algún... ¿Kit? No. Ajá, alguna prueba, no sé, simulacro de huracán con COVID antes de que llegue la primera lluvia, porque Sí. yo todavía sigo con mi mente está dando vueltas. ¿Cómo va? O sea, va a ser tremendo, Ok. realmente. Fíjate que el año pasado hicimos un total de 17 simulacros, en el cual lastimosamente toda la gente que hizo marcha con el Ejecutivo Federal, prácticamente le cerró la carretera, le entregó las cartas de petición. De 400 personas que se manifestaron, de esos 17 ejercicios que hicimos de simulacro, si te cuento por cada ejercicio 10 personas, 15 personas, fueron muchas. Muy poca participación. Sí. La gente está acostumbrada a decir que venga el gobierno y me saque. Cuando va la autoridad, llegas y le dices, te invito a salir 4 horas antes del huracán y te dicen, no quiero salir, es mi casa, no tengo por qué. Hasta que ya está la lluvia. Hasta que ya está la lluvia, que es imposible pasar, es ahí cuando llaman y ¿qué esperan para venir por mí? No, ahorita, y lo dijimos el año pasado, tenemos que ser proactivos con la actividad. Entonces, nosotros vamos a hacer lo mismo que el año pasado, vamos a empezar a hacer los ejercicios, vamos a empezar a hacer los simulacros, porque sí se han realizado, vinieron incluso de la Coordinación Nacional de Protección Civil y de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, vinieron a hacer las pruebas, o sea, se tomaron las evidencias fotográficas, se tomaron videos de todos los ejercicios que estuvimos haciendo, hicimos una campaña muy grande de capacitación para brigadas comunitarias, la brigada familiar, la brigada en las zonas de trabajo. Fue un programa muy ambicioso que hicimos y desgraciadamente la gente no cree en la protección civil o no cree en los sistemas de emergencia y esperamos de verdad que este año cambie. Entonces, nosotros tenemos que seguir con el trabajo, pero siempre lo he dicho, necesitamos que la gente crea, necesitamos que la gente no espere nada, porque tenemos que ser proactivos. Pues está difícil, si no creen en el COVID y no creen en las
En las emergencias. Nomás para recordar a la gente que vivimos en este destino de playa, ¿cuántas tormentas esperamos esta temporada? ¿Cuántos huracanes? Y si son de si se esperan de categoría alta. Ok. Según lo que viene siendo la Conagua, para este año se esperan de 16 a 19 eventos, de los cuales por lo menos se están esperando, si no mal recuerdo, 5 huracanes, categoría 1, 2, 3, 4 huracanes 4 y 5, y el resto son tormentas tropicales. Entonces, ¿nos va a caer agua? Sí, sí nos va a caer agua, ese es un hecho. ¿A qué intensidad? No sabemos, la proyección todavía cambia. El día martes, ahorita con el canal que está en el Pacífico Mexicano, el día martes todavía la proyección marcaba que iba a impactar a Los Cabos. El día de ayer, la proyección dice que ya se abrió. El día de hoy, la proyección dice que probablemente abra un poco, pero regrese y entre por Mulegé. La naturaleza no la podemos controlar, no sabemos cómo se comporte. El agua de mar ahorita en todo el litoral de Los Cabos ya está caliente, o sea, ya excede los 25 grados centígrados. Y eso ojalá, ¿no? Que es lo que necesitamos para que sea ya el ciclón adecuado para la zona. ¿Septiembre seguirá siendo el mes más crítico? ¿O que ya nos cambió? El histórico siempre nos ha marcado septiembre, pero decimos, el 2020 ha sido completamente atípico, entonces igual el primer huracán lo podemos esperar ahora en agosto, o a finales de julio, o a mediados de agosto, no sabemos. Sí, a como va el 2020, sí. ya nada nos puede sorprender, ¿no? Entonces, por favor, a toda la gente que dice, a ver, Julio, sorpréndeme, no, no nos sorprenda. Ni pidan que les sorprenda agosto, ni septiembre, ni nada por el estilo. Ya con lo que llevamos es más que suficiente, señoras y señores. Y aquí lo primordial es, y vamos a insistirlo, Nacho, director, es la conciencia de uno como ciudadano, el compromiso y la participación para que todos como sociedad pues logremos bajar o finalmente aplanar esa curva que nada más no se da, ¿no? Así es. Sí necesitamos de la participación activa de la comunidad, ya no depende de uno como autoridad, ya eres tú ciudadano el que tú tienes que ser responsable al salir con cubrebocas, si ves la pecera muy llena, pues no te subas, si te sientes mal no vayas a trabajar, porque eso es la exposición que tenemos y es el riesgo que corremos cuando alguien dice, ay, creo que tengo un poco de fiebre, pero bueno, me tomo un paracetamol y se me quita. Y si eres positivo y en tu centro de trabajo son 4 o 5 personas que están ahí también y ya los infectaste, y esos 4 o 5 van a ir a casa, esposa, hijos, padres, tíos, hermanos, y ya empezamos a hacer una cadena de infección. Entonces, tenemos que ser muy responsables con eso. Pero todavía no hay conciencia entre los habitantes, digo, por el número de casos que tenemos, ¿no? O sea, eso nos queda claro, ¿no? No puedo acusar al 100% de la comunidad. O sea, a mí sí me ha tocado gente que dice, he guardado yo la cuarentena durante estos 30, 60, 90 días y ya estoy cansado de estar encerrado, pero ayúdenme a salir. Está bien, o sea, es mucha gente que no cree. Dice, corrieron por las redes, ¿no? No crees en la enfermedad hasta que alguien de casa o hasta que alguien conocido muere por la enfermedad. Entonces, ¿de verdad es necesario que alguien muera cerca a ti para que creas en la enfermedad? Yo creo que no es justo. No creo que tengamos que llegar a eso. Aparte de los gimnasios, ¿qué otras actividades están solicitando abrir sus puertas? Aparte de los gimnasios, los centros de culto. Los centros de culto ahorita sí ya son muchos templos de distintas religiones o de distintas órdenes que ya nos piden la liberación. No depende de nosotros. Para hacer la liberación tenemos que esperar la indicación del Ejecutivo Estatal, tenemos que esperar el cambio de semáforo, más que nada por el número de gente en la congregación que hay. Entonces, tenemos que ser muy responsables. Sabemos de que, el culto, la fe, la iglesia, tiene muchos seguidores, pero sí necesitamos ser muy responsables con eso. Bueno, no podemos olvidar que Dios está donde nosotros estemos, ¿no? Y sí, señoras y señores, reactivar las misas, porque incluso leí una nota por ahí que hablaba el obispo de que ya era necesario. Pues sí, a lo mejor ya es necesario, pero pues para eso estaban también transmitiendo vía internet las misas en vivo. O en este caso los cultos, ¿no? Pero dadas las cifras que dio el gobernador el día de ayer, el acuerdo que se emite hoy por el Consejo Estatal de Salud, ¿qué fue en el sentido de qué? Precisamente de los aforos de los cuidados.
Entonces, O sea, si nosotros no nos cuidamos, si nosotros no evitamos, si nosotros no impulsamos al hacer barreras para evitar que se propague aún más este COVID, este coronavirus, pues nadie más va a venir a rescatarnos. así ¿no? es. Ese es el O sea, peligro. ya la cancha, el balón está en la cancha de nosotros como sociedad. Esa es una realidad. Una pregunta, si hay riesgo de dar un paso hacia atrás, o sea, de meter reverso, de que se vuelva a subir el semáforo a lo más alto, ¿hay Sí, riesgo? Sí, claro que hay riesgo. Al número 6. Claro, hay riesgo de que si vemos que se dispara considerablemente el número de infectados, sí tendríamos que regresar a la fase 6, o sea, tendríamos que regresar otra vez al encierro total. Sí, Y lo dijo el gobernador en su mensaje. Exacto, el día yo de creo ayer. que ya eso es lo que nadie quiere. Entonces, si no quieres encerrarte, vamos a cerrar filas y tenemos que cuidarnos, ese es un hecho. Que toda la gente debe de apoyar. Sí. Salir a la calle con cubrebocas. Si no tienes a qué salir a la calle, no salgas, que ese ha sido uno de los principales problemas. Velo en el supermercado, por ejemplo. El supermercado podrá tener un filtro de entrada. Somos tan tramposos, porque esa es la palabra, somos tan tramposos que le decimos a la mujer, ¿no? Adelántate en lo que yo me estaciono y te alcanzo y te veo en el pasillo número tal. Y así lo hacemos. Sí, sí pasa. Somos completamente tramposos y si nos enfermamos, ¿de quién creen que es la culpa? Ah, es que la tienda no nos prohibió la entrada y aunque le hayamos, como no le quisimos hacer trampa, ahora ya me enfermé por su culpa. Esa es la situación y esa es una triste realidad. Lo que pasa es que en el supermercado también bajó su seguridad. Los primeros días, cuando estaba la cuarentena, en la primera, sí vigilaban que no entraran 2 personas y ahora sí ya se va casi toda la familia. Pero Sí. aún así está la conciencia de uno, ¿no? Es que Bueno, al final de cuentas la conciencia de ahí sí es la nueva normalidad. O La sea, nueva normalidad. si tú sabes que estás en una tienda en la cual tienes una gran afluencia, el irte al supermercado para mucha gente probablemente ir a hacer la despensa es ir a hacer un respiro, ya no estoy en mis 4 paredes, me voy a relajar. Sales y estás paseando en todo el mini super para comprar 4 cosas. Está bien. El problema no es ese. El problema es de que metes a tu esposa por delante o le dices, te veo en tal área y empiezan entonces ya Sí van con es. pareja. Y después el uso del cubrebocas. Mucha gente se molesta de que le piden o que no lo dejan entrar con sin cubrebocas. ¿Qué es lo que pasa? Llegas, tomas no sé, algo que está en la vitrina, no tienes cubrebocas, te estás tocando la cara, tocas los objetos, tocas una barra, y si tú eres positivo, estás dejando ahí el virus, lo estás dejando activo. Entonces, debemos de crear esa conciencia. No podemos hacer ese tipo de trampas. O sea, de verdad es algo triste, pero es una realidad. Hacemos trampa con tal de llevar una contraria. Debemos de ser empáticos con nuestros demás vecinos, con nuestra demás comunidad. Debemos de ser empáticos. Lo que sí hemos visto en el caso de San Lucas, que las tiendas de conveniencia ya tienen su letrero de que si entra con cubrebocas y se lava las manos a la entrada y a la salida, pero la semana pasada no estaba eso. Pero, como te digo, ya es algo que nosotros tenemos que empezar a aprender a hacer. Vaya, yo me acuerdo hace muchos años en casa, no te puedes sentar a la mesa a comer si no te lavas las manos. Si tienes frío, ponte un suéter. Hoy es exactamente la misma mecánica. Si vas a entrar a un supermercado, pues te pones gel y te limpias los zapatos y ya ingresas y usas tu cubrebocas. El cubrebocas ya va a ser algo así como ponerte calcetines. Así de sencillo. Entonces, el lavarte las manos va a ser como cuando te pones calcetines. Ya son mecánicas de aseo que se tienen que impulsar, que se tienen que poner, que mucha gente ya no lo hacía. Parte de nuestra vida Es normal, algo cotidiano. en el día a día. También en la tortillería ya hay un letrero que dice, por favor, guarde su distancia. Ya, güey, ya es ganancia, porque antes llegaba gente sin cubrebocas y ahora ya no. No, y vaya, es hasta el espacio personal que uno le llama, ¿no? O sea, Mi espacio vital. tu dicen los espacio niños. vital, ¿no? Entonces, el hecho de que tú estés en cualquier lado y llegue alguien y se te ponga junto y te esté respirando en el hombro, el cuello, o sea, es molesto en verdad. Entonces, tenemos que aprender a cuidar ese espacio vital. Es 1.5 metros. Entonces, no hay necesidad de voltearte y decirle, hey, aléjate, vete para atrás. No creo que tengamos esa necesidad.
bajo la perspectiva del comportamiento que hemos tenido a partir de que se reactivó, en ese caso, el sector de la construcción y todo lo vinculado, todas las actividades vinculadas con ellas, el incremento que hablaba el gobernador el día de ayer en su mensaje del 181% de los casos, 86% más de defunciones a nivel estatal. ¿Cuál sería tu pronóstico para el municipio de Los Cabos? Mira, curiosamente en Los Cabos, a pesar de la densidad poblacional que tenemos, por ejemplo, a diferencia creo que es Comondú, nosotros no tenemos muchos casos, por densidad poblacional. No quiero decir de que en verdad tengamos pocos casos. Sí, pues Mulegé está es increíble, ¿no? Exacto, pero tiene, creo que... ¿Cuántos habitantes? ¿Cuántos habitantes? Creo que no llega a los 40, 50 mil habitantes. No. Entonces, sí, su tasa es muchísimo mayor a Los Cabos. Cabos no significa que esté exento. Aquí el problema es de que Cabos, al momento de que se hace la liberación del turismo, de la construcción y de las empresas que alimentan a esas dos, el tipo y el tiempo de exposición es mayor. Entonces, tenemos más alto riesgo. No podemos comparar en Los Cabos, que según el censo que salió es de 400,000 habitantes, 450,000 habitantes, el tipo y el tiempo de exposición, por ende, pues es mayor. Nacho. Pero de todos modos debe uno preocuparse por lo que puede pasar, lo que pueda pasar. Sí. Es que la verdad, la expectativa ideal sería que los casos disminuyeran. Ese es el ideal. No lo vamos a tener. Algo que se dijo desde un principio y creo que desde que empezó la pandemia es el SARS-CoV-2 es como el H1N1. ¿Todos nos vamos a enfermar? Sí. ¿Todos vamos a ser infectados? Sí. Aquí la importancia es que sea paulatinamente, que no colapsemos al sistema de salud y después la infección, ¿cómo le llaman? Ay, tiene un nombre específico, que de ahí emana el que ya poco a poco los demás, ¿perdón? Lo que hablaba el modelo Centinela, no. Sí, que hablaba que el 70%, que el 70% mínimo, ¿no? Así de es. contagio para entonces, que... Exacto, entonces ese es el punto, es la meta. ¿Todos nos vamos a infectar? Sí, todos vamos a quedar infectados. No sé cuánta gente vaya a haber fallecida. ¿En cuánto tiempo? Y en cuánto tiempo. Pero sí necesitamos tomar las providencias y que vaya siendo paulatinamente y no que sea todo de golpe, porque es ahí el problema que tuvo, por ejemplo, Italia, que tuvo España, que tuvo Ecuador, que tuvo Perú, que se colapsó inmediatamente los sistemas de salud y ya no pudieron hacer nada. Nosotros lo estamos tomando precisamente con esa calma. Pero falta que la gente entienda, reiterar que la gente entienda, ¿no? Ya te digo, aquí ya es 100% la comunidad. Todo depende de la comunidad, todo es asunto de la comunidad. Ya no es cuestión de la autoridad. Si quieren que les siga doliendo el bolsillo, ahí saben ustedes. Cerramos lo que ya está abierto, bueno, las autoridades cierran lo que ya está abierto o abrimos más. Eso será lo triste, el tener que cerrar lo que ya está abierto, eso va a ser muy triste. Y es lo que no queremos. Y en el ramo turístico, ¿cómo se avisora también ese tema? Afortunadamente, al parecer, bueno, cuando se abre el área de turismo, se abre por el lado de tiempos compartidos, el famoso timeshare. Entonces, se hace la activación por ese lado y automáticamente empieza a llegar gente. No tiene mucho, creo que el día de ayer llegó un avión de Nueva York, en el cual, bueno, sí trae turistas, vienen por lo del timeshare. Hay que recordar que muchos extranjeros tienen casa aquí, tienen una residencia local y pues bueno, pues ellos vienen a su casa y no les puedes prohibir la entrada. Lo que sí podemos hacer, y se hizo desde el aeropuerto, es la toma de temperaturas, los seguimientos, el ser muy puntual con la información y ayudarlos a que, bueno, pasen ellos una estancia en su casa, pero sin arriesgar a la comunidad. Pues realmente es un tema que a lo mejor como sociedad no estamos preparados para esa conversación. Porque en sí,
hablando en términos de conciencia general o de la masa, a veces lo que menos hay es precisamente conciencia, respeto o realmente asumir una responsabilidad que corresponde como ciudadano. Así es. Y la mayor parte del tiempo, señoras y señores, es verdad, somos muy dados a señalar a la autoridad, ¿no? Queremos hacerlo responsable o queremos hacerlos responsables de algo que también nos compete a nosotros, desgraciadamente. Desafortunadamente. Desafortunadamente, sobre todo en ese tema que es la salud, ¿no? Así es. Que trae vinculado consigo el tema de lo económico, indudablemente, y desgraciadamente es un impacto que a lo mejor no se previó, pero el COVID o el SARS-CoV-2 llegó sin avisar, Así es. solo entró, y ahora sí que nos corresponde a nosotros pues evitar que el número de muertes sean las menos posibles, así es. ¿no? Pues ya casi terminamos la transmisión, estamos a 1 minuto, Nacho, para cerrar, ¿cuál sería tu comentario? Pues pedirle a la ciudadanía que siga tomando las medidas necesarias para evitar más contagios y reconocer la labor de Protección Civil y de las demás autoridades. Gracias. Director, te agradezco. Nacho, muchas gracias. No, a ti, gracias. Como siempre. Director, te agradezco que te hayas dado el tiempo, que hoy no haya habido una emergencia, afortunadamente. Y pues para cerrar la entrevista, ¿qué es lo que quisieras comentar? Sí, pues bueno, ya estamos prácticamente terminando el mes. La siguiente semana esperamos probablemente agua. Tomen previsiones, por favor, cuídense mucho, usen el cubrebocas, lávense las manos, agua, jabón o soluciones gel, y sobre todo, cuídense y ayúdenos a cuidarnos. Cristi, gracias. Nacho, gracias al auditorio. Aquí está en su casa, ya sabe, cuando haya algo que informar. Si vienen lluvias, avísenos para también avisar. Con todo gusto. Pues, ¿qué nos queda a nosotros decirle? Agradecer a los que nos acompañaron en la transmisión, a los que vayan a verla después de que quede ya arriba, en este caso en la red. Pero sobre todo, señoras y señores, son tiempos difíciles, son tiempos que a lo mejor como seres humanos no los podemos comprender. No hay cabida a lo mejor para saber qué rumbo va a llevar esto. La realidad es que estamos en una zona donde, aparte de la afectación por COVID-19, viene la temporada ciclónica. El refuerzo, o en este caso las medidas de cuidado, deben ser al doble. Piense por sus hijos, por sus hijas, por sus hermanos, por sus padres, sus abuelitos, porque en la medida que pensemos en el bienestar de ellos, pues vamos a generar bienestar para todos. Y eso sí que es una responsabilidad de la persona, del individuo. Y más vale ser prevenidos a caer en un contagio. Que lamentar. Más vale prevenir que lamentar, en efecto. Y les agradecemos pues haber estado en esta entrevista. Vamos a estar al pendiente monitoreando el tema de la lluvia, porque créanme, yo todavía estoy en shock. Ustedes estarán, todavía estoy intentando cuadrar cómo va a hacerle él para chambear. Sí. Y el tercer round de los diputados falta. Y increíble, señoras y señores, hablando de esta nueva conciencia, que sigamos viendo esas actitudes en las y los diputados es de verdad de pena ajena. Es algo que no debería estar ocurriendo y sin embargo ellos siguen dando su show. Y a ver qué es lo que viene, porque parece ser que solo llueven amparos y lo que no han hecho es legislar. ¿Quién está perdiendo? Usted y nosotros como sociedad. Fue un gusto como siempre, nos vemos el próximo lunes a la misma hora, aquí a través de su espacio de Noticiero Zona Sur. Un gusto como siempre, Cristina Medina.